Bienvenidos al webinar de transformación de la industria 4.0 con la tecnología LoRa. Vamos a explorar métodos para implementar redes para industrias. Veremos algunos ejemplos de casos en los que se han logrado los objetivos en algunas plantas de producción industriales. Siempre se pueden encontrar nuevas oportunidades y aplicaciones. ¿Qué es la industria 4.0? Ciertamente es un tema complejo y fascinante a la vez. Para dar un panorama de a qué nos referimos con Industria 4.0, debemos puntualizar que hablamos de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Esta revolución se genera por las tecnologías disponibles y cómo su aplicación interconecta y comunica a las industrias. ¿Cómo llegamos a esta cuarta revolución industrial? Bien, hemos alcanzado este cuarto peldaño a través del primer peldaño, en donde se fue reemplazando la solución manual por las máquinas y las granjas por las industrias, siempre apoyados en la máquina de vapor y el poder del agua. Con la llegada de la electricidad comienza la etapa de la automatización de las fábricas y éstas se acercan a lo que hoy en día conocemos y marca la segunda revolución industrial. La proliferación de las computadoras conlleva la automatización de procesos más complejos y nos acerca a lo que estamos viviendo hoy en día. Esta revolución se centra en toda la red y ya no en componentes o procesos individuales. Requiere una automatización más elevada y conlleva el intercambio de más datos. Además del uso de los sistemas ciberfísicos y la computación en la nube, un nuevo concepto, el Internet de las Cosas, está aportando una gran eficiencia en las tecnologías de fabricación, por lo que el Internet industrial de las cosas suele ser llamado Industria 4.0. Bien, revisemos la arquitectura clásica de la industria IoT, en la que hay que recoger datos y en las que hay máquinas existentes en campo. Vemos en algunos casos que algunas aplicaciones están construyendo totalmente una nueva arquitectura, como la creación de nuevas máquinas con nueva inteligencia, pero es más frecuente el proyecto de modernización. Se necesita actualizar las máquinas existentes y obtener datos de los equipos actuales, por lo que hay muchos sensores, actuadores, cableados o inalámbricos, que están detectando y actuando todo lo necesario en el mundo físico para obtener los conocimientos imprescindibles para su posterior análisis y toma de decisiones. Las puertas de enlace o gateways y los sistemas de adquisición de datos, por supuesto, son otra parte importante de esta arquitectura. Algunas funciones de la nube se mueven al borde y el sistema de adquisición de datos se conecta a la red de sensores y agrega salidas, mientras que las puertas de enlace trabajan a través de Wi-Fi y realizan el procesamiento posterior, por lo que las puertas de enlace son capaces de interactuar con los dispositivos existentes utilizando la base de datos o la línea de comunicación existente. La importancia vital de esta etapa es procesar la cantidad enorme de información recogida en la etapa anterior y reducirla al tamaño óptimo para su posterior análisis. Como resumen de la etapa 2, la información es digitalizada y tabulada para ser transferida al mundo IT. Ahora, con los datos transferidos se realizan análisis y preprocesamiento mejorado. Por ejemplo, se refiere a las tecnologías de aprendizaje automático, inteligencia artificial, visualización y al proceso principal. En la última etapa de la arquitectura IoT se produce en el centro de datos o en la nube, que permite el procesamiento en profundidad junto con una revisión de seguimiento para la retroalimentación y después de cumplir con las normas de calidad, la información procesada será llevada de vuelta al mundo físico, por lo que las características fundamentales de la arquitectura IoT incluyen la disponibilidad de la escalabilidad y el mantenimiento. Si no se logran estos estándares mínimos, la arquitectura IoT será un fracaso. Tengamos en cuenta que el IoT industrial es mucho más complejo que esta arquitectura básica que presentamos. Por ejemplo, la arquitectura de IoT siempre implica un acceso a la nube pública por parte del operador. En el ecosistema de IoT industrial, la mayor parte del proceso se lleva a cabo dentro de la nube privada, operada por el proveedor de servicios, mientras que los datos importantes y sensibles se almacenan. En las aplicaciones industriales, un sensor está conectado a un controlador lógico programable o PLC, y los datos se procesan utilizando información única basada en la nube.
El ecosistema industrial IoT, que forma parte de la arquitectura de los sistemas de control, proporciona un enlace alámbrico e inalámbrico entre el sensor y el PLC y al servidor de Internet Cloud Service, ICS. Es posible que se incluyan protocolos orientados a la tecnología ICS, como el Modbus o el Profibus. Finalmente, cuando se trata con el ecosistema industrial IoT, la seguridad de la operación es un gran problema. Puede ser una parte crítica del grupo de control y la acción incorrecta del proceso podría empujar el sistema a una condición inestable e insegura, por lo que la selección de sensores, los PLCs, el protocolo de comunicación o el proceso de comunicación son todas variables críticas. Ahora podemos entender mejor cómo es la industria 4.0. Cuando las fábricas, las plantas, las grandes empresas o los proyectos quieren adoptar las tecnologías de IoT industrial, deben considerar las barreras de ingreso, que en su mayoría son el costo de la inversión, el retorno de la inversión y la falta de experiencia y la falta de habilidad, por lo que se requieren muchos jugadores dentro de este ecosistema. Es difícil la transición, ya que hay diferentes sensores y actuadores de diferentes orígenes y tienen que ser adaptados todos al sistema para funcionar de extremo a extremo. No hay estándares ni datos procesados entre varios dispositivos y máquinas, y no hay estándares sobre cómo asegurar la interoperabilidad entre los equipos. El reto es conseguir una disponibilidad del 100%, por lo que hay que tener en cuenta el número de ubicaciones, si se trata de múltiples locaciones, así como el problema del consumo de energía. ¿Existe alguna tecnología que tenga un impacto mínimo en la arquitectura de IoT heredada, pero con bajos costos de instalación y funcionamiento? ¿Por qué es LoRaWAN? Listamos los diferenciales y los beneficios de LoRaWAN. Lo primero es la flexibilidad del despliegue desde una oferta pública y una perspectiva privada. LoRaWAN se establece de una manera donde se puede desplegar infraestructura de bajo costo para proyectos públicos o privados. La actualización del firmware en el aire es algo que está disponible y es algo que las tecnologías de la competencia no tienen, y sus propias capacidades de geolocalización y la seguridad bidireccional encriptada de 128 AES lo hacen único. La parte más importante de la tecnología es la vida de la batería, que tiene una larga duración, literalmente de más de 10 años. Obviamente depende de cómo se configure el dispositivo, cuántas veces se haga el enlace ascendente, pero en general tiene una gran esperanza de vida, y lo que nos gusta, por sobre todas las cosas, es poder llevar la cobertura a zonas donde la señal celular es pobre o inexistente, especialmente en zonas rurales o incluso en zonas urbanas donde la cobertura no es buena. Finalmente, la penetración profunda del LoRaWAN es buena para penetrar en el suelo de hormigón y el acero. Es un rompemuros. Vamos a proporcionar a continuación algunos de los casos de rendimiento para mostrar cómo hemos sido capaces de integrar y proporcionar la cobertura y la seguridad que los clientes necesitan para su negocio. LoRaWAN se ha desplegado activamente en varios segmentos industriales: oil and gas, válvulas, producción, minería, el agro. Ahora vamos a centrarnos en un ejemplo. Una central eléctrica de carbón requiere soluciones más inteligentes a los problemas que ya tiene en su tecnología. Lo más importante es centrarse en definir cuáles son las variables que generan un problema a resolver o una mejora que impactará en la operación habitual de la planta. Como puede verse, en pantalla se definen las problemáticas por sector para poder encarar las mejoras de manera ordenada. Se ven las mejoras en las calderas, la calidad de agua, las necesidades de las cintas transportadoras y de las trituradoras. Siempre hay que tener en cuenta el medio en el que se va a aplicar esta tecnología. En este caso, es un ambiente verdaderamente hostil para el equipamiento tecnológico. En estas primeras etapas de desarrollo de la tecnología IoT para industrias, una de las variables más comunes con las que nos encontramos tiene que ver con la necesidad de adaptar la infraestructura existente y adaptarla a las necesidades de control y gestión remoto.
En épocas de pandemia, y por lo que estamos viendo será un tema a seguir de cerca, resulta muy importante la medición de la calidad del aire que respiran los trabajadores. En esta y otras aplicaciones, el verdadero desafío es la adaptación de la infraestructura existente, la incorporación de los sensores y actuadores IoT y el interconexionado necesario para obtener los datos que permitan tomar decisiones. Uno de los temas principales a resolver será la conectividad con Internet que haya en el lugar o zona de interés. De ser necesario, habrá que generar una red privada para que pueda utilizarse este tipo de tecnología. Otras de las ventajas y los desafíos que se han sorteado tiene que ver con los costos y las dificultades de las inspecciones in situ en la planta. La utilización de baterías de larga duración hace que las necesidades de mantenimiento y reposición sean menores y por ende bajen los costos de infraestructura. Es importante conocer la cobertura que los gateways pueden tener dentro de la planta. El despliegue de gateways tiene que poder cubrir la totalidad del espacio a medir y controlar. Para eso hay 4 pasos que hacen que el proyecto pase de manera fluida del pizarrón a la realidad. Podemos ver cómo se han colocado en la primera etapa del proyecto 30 sensores de temperatura que están enviando datos al gateway y de allí a la nube. Se configuran las alarmas para obtener alertas que prevengan de daños a las personas, la estructura o los materiales de trabajo. La protección de estos sensores permite el trabajo sin dificultades en ambientes sucios o con salpicaduras. Los sensores ultrasónicos se ubican entre los ejes X, Y y Z y están midiendo la expansión de la caldera provocada por el vapor. Esta información es muy precisa y previene de los riesgos de estar midiendo de manera manual o presencial en altura las diferencias. Al momento se han instalado 108 sensores ultrasónicos y 6 gateways y podemos afirmar con orgullo que se ha verificado 0 pérdida de datos y 0 caída de servicios. El controlador está ubicado en una caja protectora y permite varias opciones de comunicación. Modbus RS485 que permiten la adaptación de sensores heredados y LoRaWAN para los sensores o actuadores de la infraestructura IoT. Otro ejemplo de las aplicaciones para resolver se dio en un parque logístico y más específicamente en el sistema de protección de incendios. En pantalla podemos ver cuáles eran los desafíos: tanques de agua, medidores de potencia, tuberías y bombas y escasez de inspectores. El equipamiento, los rociadores, los detectores, los tanques de agua y otros elementos de protección resultan elementos de vida o muerte cuando se trata de situaciones de emergencia. Una de las variables claves para este tipo de sistemas es la presión. La presión y el nivel de agua en los tanques debe ser suficiente para alimentar los rociadores y las mangueras. El desafío era poder colectar los datos de los sistemas antiguos de medición y combinarlos con los nuevos sensores IoT. Las diferentes presiones de las bombas y tuberías, que varían entre 16 y 25 bar, de acuerdo a la zona y necesidad, tenían que combinarse para brindar la información necesaria para estar alerta de cualquier inconveniente y evitar que al momento de emergencia alguna de las vías de salvataje no esté en condiciones de operar. Son numerosos los ejemplos de incendios que podrían haber sido mucho menos dañinos de contar con sistemas inteligentes de monitoreo y control de la capacidad instalada. Se utiliza la información de caudal volumétrico para saber si el fuego ha sido controlado. Por lógica, bajaría el caudal. La detección del paso de personas por una abertura que indicaría cuántas personas fueron evacuadas. Se instalaron cámaras con inteligencia artificial capaz de identificar personas y contar cuántas pasaron por una determinada salida. Estos son solo 2 ejemplos de aplicaciones. La capacidad de crear soluciones está íntimamente relacionada con el beneficio en costo y en calidad de vida que podamos otorgarle a una determinada industria. Siguen habiendo múltiples desafíos a sortear para la introducción de esta tecnología. Los beneficios varían, pero están demostrados en cada aplicación que hemos proyectado, desarrollado e implementado. Esperamos que este webinar
haya sido de su agrado y estamos a su disposición para atender sus demandas y consultas. Los esperamos y muchas gracias.